Continuando con nuestro taller de control de calidad, ahora vamos a hablar sobre los planes de muestreo para la aceptación. En el contexto de lo que son los planes de muestreo para la aceptación, debemos ubicarnos en definir qué es inspeccionar. Inspeccionar es todo lo referente a examinar y medir las características de calidad de un producto. Esas características de calidad están previamente establecidas bajo el criterio del fabricante, bajo las necesidades del consumidor. También se debe inspeccionar los componentes de ese producto o de ese servicio, los materiales con el cual se elaboró ese producto o servicio, y también puede ser inspeccionarse un proceso. Todo ello utilizando instrumentos de medición, patrones de comparación o equipos de pruebas o de ensayo. Con ello se ve si se cumplen o no los requisitos especificados para ese material o ese producto. Y además, según la norma Covenin 2552 sobre el vocabulario internacional de términos básicos y generalidades en metrología, se define medición como un conjunto de operaciones que tiene como objeto determinar el valor o magnitud de un compuesto o de un material. Ahora bien, ¿en qué consiste el muestreo de aceptación? Este tipo de muestreo se conoce por lote, por atributos. Ese es el más común. También existe muestreo por variables, que lo vamos a ver más adelante. Pero este tipo de muestreo por atributos se lleva a cabo una inspección de los atributos de una cantidad previamente definida de unidades, es decir, de una muestra, de cada uno de los lotes que se desea inspeccionar. Si la cantidad de unidades no conformes es menor, o sea, las no conformes es menor que un mínimo previamente definido o establecido, se acepta el lote. De lo contrario, se rechaza ese lote. O sea, si la cantidad de no conformidades es mayor a ese número previamente establecido, se rechaza el lote. El muestreo de aceptación se puede aplicar por cantidades de unidades conformes o por cantidad de no conformidades por unidad. O sea, hay diferentes maneras de expresarlo. Ahora bien, veamos un ejemplo. Bueno, para definir un plan de muestreo, para la aceptación se utiliza el tamaño del lote como N mayúscula, el tamaño de la muestra como N minúscula y el número de aceptación con la letra C. En este caso, supongamos que el número del lote o el tamaño, perdón, del lote son 9000 unidades. El número de la muestra es igual a 300. Entonces, se van a inspeccionar 300 unidades de ese lote. Y el número de aceptación es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que de un lote de 900 unidades, como ya les dije, se inspeccionan 300 y si se detectan 2 unidades no conformes o menos en la muestra de 300 unidades, entonces se acepta el lote. Está aceptado el lote. Pero si se encuentran 3 o más unidades no conformes, se rechaza el lote. A veces ese número de aceptación se establece previamente, el fabricante lo establece o dependiendo de los requisitos de calidad de ese material o de ese producto. Ya hemos mencionado en otras oportunidades esto, pero es bueno recalcar acá que estamos hablando de inspección, ¿verdad? Entonces se puede inspeccionar un lote de 3 maneras distintas. Una es inspección al 100%, que eso implica revisar todos los artículos lote a lote y quitar los que no cumplan con las características de calidad establecidas. Y se usa cuando los productos son, por ejemplo, de alto riesgo.
y bueno, y los ensayos no son destructivos, obviamente. También existe la opción de cero inspección. Eso implica aceptar o mandar el lote sin hacer ningún tipo de inspección o revisión o ensayo. Se usa cuando el proceso de fabricación ha demostrado cumplir holgadamente los niveles de calidad. Sin embargo, también se utiliza cuando la pérdida global causada por las unidades defectuosas es muy pequeña comparado con el costo de lo que implica el muestreo. Y la tercera manera de inspeccionar un lote es el muestreo por aceptación, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Implica tomar una muestra que sea representativa de ese lote. Entonces, ¿cuándo se debe utilizar el muestreo de aceptación? Generalmente se utiliza cuando la aplicación de una prueba implica la destrucción del producto. Entonces ahí debe hacerse un muestreo, no podemos destruir todo el lote, ¿verdad? Cuando el costo que implica hacer una inspección al 100% es muy elevado, ahí se hace un muestreo de aceptación porque no podemos inspeccionar al 100%. No es rentable, ¿verdad? Cuando son muchas y similares las unidades que se van a inspeccionar, el muestreo producirá mejores resultados que la inspección al 100%. Porque en una inspección al 100% manual puede ocurrir que pase debido a la fatiga, el agotamiento de la persona, el operador que está inspeccionando, una mayor porcentaje de no conformidades. Se le puede haber un error del analista, que en el caso de un promedio, ¿ok? Y también el muestreo de aceptación se hace cuando no se dispone de información sobre la calidad del producto, como por ejemplo de gráficas de control, ¿verdad? Y también se usa muestreo de aceptación cuando no se dispone de una inspección automatizada. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las ventajas que presenta el muestreo para la aceptación? La primera de ellas es la responsabilidad por la calidad. Se asigna a quien verdaderamente corresponde, no a la inspección. Esto favorece una rápida mejora del producto. Otra ventaja es que es más económico, puesto que hay que hacer menos inspecciones. Y por supuesto, entonces tener menos inspectores. Y se producen menos daños por manipulación durante la inspección. También permite mejorar la tarea de inspección, pues una vez en vez de tomar decisiones de pieza en pieza, tales decisiones se toman de lote en lote. También es muy útil en el caso de pruebas que implican hacer destrucción, pues del ensayo destructivo, y se orienta más bien al rechazo de lotes enteros que a la devolución de unidades no conformes, lo que da una fuerte motivación para obtener mejoras. Entonces esas son las ventajas del muestreo. Vamos a ver cuáles serían las desventajas. Las desventajas inherentes al muestreo de aceptación son en general las que les muestro en esta lámina. Existe cierto riesgo de que se rechacen lotes que puedan estar conformes y de aceptar también lotes no conformes, ¿sí? Si el muestreo no es representativo. Se tiene que dedicar más tiempo a la planeación y a la documentación, evidentemente, ¿verdad? Se proporciona menos información sobre el producto, aunque generalmente esta información es suficiente si realmente este muestreo es representativo de la población o del lote. Y no hay ninguna seguridad de que la totalidad del lote cumpla con las especificaciones. Siempre hay ese nivel de incertidumbre. Como les dije anteriormente, se tienen dos tipos de muestreo: muestreo por atributos y muestreo por variables. En los muestreos por atributos se extrae la muestra de manera aleatoria de ciertas unidades del lote. Se clasifica cada pieza como aceptable o defectuosa, ¿sí? Los atributos se miden, pueden ser color, forma, tamaño. Y si el número de piezas defectuosas es menor a cierto número preestablecido, pues se acepta el lote. En cuanto al muestreo por variables, se toma una muestra también aleatoria del lote generalmente, ¿no?
De todas maneras, ya vimos en clases pasadas que hay ciertas maneras de hacer la toma de muestra dependiendo de las características del lote, ¿verdad? Se mide una característica de calidad, bien sea el peso, la longitud, etc. Se calcula la estadística y se compara con el valor permitido, el promedio, la estadística generalmente es el valor promedio con el valor permitido, y de acuerdo a ese resultado se acepta o se rechaza el lote. También existen varios tipos de planes de muestreo. Existen planes de muestreo múltiples, planes doble o planes sencillos. Vamos a ver cada uno de ellos. El plan de muestreo sencillo o simple implica tomar una muestra del lote. La decisión de rechazar o de aceptar el lote dependerá de los resultados obtenidos al inspeccionar tanto por atributos o por variables la muestra. Por ejemplo, el ejemplo anterior donde decíamos que el lote era de 9.000 unidades y se tomaba una muestra de 300 unidades y el criterio para rechazar o aceptar el lote era igual a 2, es decir, que si se detecta 2 o menos unidades defectuosas se acepta el lote, y si se detectan 3 o más unidades no conformes, pues se rechaza el lote. Eso es lo que es el muestreo sencillo o simple. En el caso del plan de muestreo doble, es un poco más complicado. Aquí se toma una de las siguientes decisiones basándose en la muestra inicial, dependiendo de los resultados obtenidos de la primera inspección. Se toma la decisión de aceptar el lote. Si la calidad es buena, el lote se acepta. Se puede rechazar el lote. Si la calidad es muy mala, el lote se rechaza con base a esta primera muestra y no se toma una segunda muestra. Y también se puede tomar otra muestra, y de ahí es que se llame doble, cuando el nivel de calidad es ni muy bueno ni muy malo. Entonces no se puede, no es como suficiente para generar o sea, para tomar una decisión. Entonces allí se toma una segunda muestra. Esta segunda muestra, dependiendo de los resultados de esta segunda inspección y comparados con la primera inspección, entonces eso servirá de base para aceptar o rechazar el lote según sean los resultados. Para diseñar el plan de muestreo doble, se deben tomar en cuenta otras variables, que son, como en el caso anterior, el tamaño del lote, que sería n minúscula 1, que es el tamaño de la muestra correspondiente a la primera muestra, C1, que es la cantidad de aceptación en la primera muestra, R1 es la cantidad de rechazo en la primera muestra. Ese aparece como nueva variable aquí. N2, que sería el tamaño de la segunda muestra, C2, la cantidad de aceptación en ambas muestras, y R2, que es la cantidad de rechazo en ambas muestras. Si no se dan los valores de R1 y R2 inicialmente, ¿verdad? Se les iguala a C2 más 1, es decir, a la cantidad de aceptación de ambas muestras más una unidad, para establecer el valor de R1 y de R2. Eso es lo que se estila hacer. Siguiendo con el ejemplo anterior, pero ahora en un plan de muestreo doble, veamos que tenemos n, que es el tamaño del lote, igual a 9.000. N1 ahora va a ser el tamaño de la muestra del primer muestreo, igual a 60. El criterio de aceptación va a ser igual a 1 y el de rechazo va a ser igual a 5. El tamaño de la segunda muestra es igual a 150 y el tamaño de aceptación 6 unidades y el de rechazo 7 unidades. Entonces se coge una muestra inicial N1, que lo vemos aquí, ¿verdad? Igual a 60 unidades del lote N de 9.000 unidades y se procede a la inspección. Y se aplica uno de los siguientes criterios, ¿verdad? Si hay
una o menos unidades no conformes, una o menos, ¿verdad? Porque C es igual a 1, C1 es igual a 1, se acepta el lote. Pero si hay 5 o más unidades no conformes, porque R1 es igual a 5, entonces se rechaza el lote. Ahora bien, si hay 2, 3 o 4 unidades no conformes, no se toma ninguna decisión y se saca una segunda muestra. Esta segunda muestra va a ser igual a N2, que son 150 unidades, y se aplican los siguientes criterios, ¿verdad? Si en ambas muestras hay 6 o menos unidades no conformes, se acepta el lote. Pero si en ambas muestras hay 7 o más unidades no conformes, se rechaza el lote. Entonces así se trabaja con el plan de muestreo doble. Ahora el tercer método de plan de muestreo es el plan de muestreo múltiple. Este es una extensión del muestreo doble, en tanto que en este caso se definen 3, 4, 5 o cuantas muestras se deseen, por eso se llama múltiple, o sea que es hacer lo que hicimos en el plan de muestreo tantas veces como se requiera. Las muestras son más pequeñas en estos casos y la técnica que se usa es la misma para la del muestreo doble, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Los planes de muestreo múltiples se pueden dar por concluido después de una cantidad determinada de muestras. Eso lo establece pues, el analista o dependiendo de las condiciones o las características del lote, ¿no? O se puede continuar hasta terminar con el lote o cuando se adopte una decisión. Cuando ya se diga, basta ya. Ahora bien, para la selección de la muestra se deben tomar en cuenta algunos criterios importantes. Entre ellos son que las unidades de muestra que se vayan a emplear en la inspección deberán ser representativas de todo el lote. Eso ya lo he dicho, pero nunca está de más recordarlo. Estas muestras deben ser representativas. Todos los planes de muestreo se basan en la premisa de que cada una de las unidades del lote tiene la misma posibilidad de resultar escogida. O sea, 100% aleatorio. La técnica de muestreo aleatorio consiste en asignar un número, fíjense a cómo se hace la técnica. Se asigna un número a cada una de las unidades del lote y luego a continuación se genera una serie de números que se llaman números aleatorios que indica cuáles de las unidades numeradas se muestrean o se inspeccionarán. Los números aleatorios se pueden obtener de una computadora, en una calculadora electrónica, en un dado de números aleatorios o en unas tablas de números aleatorios, que ya se las voy a mostrar a continuación. Fíjense, estas son las tablas de números aleatorios que están reportadas en la literatura, pero también uno, como ya les había mencionado, las puede generar con el uso de cualquier herramienta electrónica, pues en Excel, con una calculadora, etc. Entonces aquí uno se puede ubicar en cualquiera, si tienes numerado tu lote o todo el lote, entonces puedes ubicar de manera también aleatoria sobre cualquiera uno de estos números. Por ejemplo aquí, si el lote tiene 4 cifras, bueno, entonces comenzarías en el 2523 y continúas en el orden decreciente tomando los lotes cuya numeración coincide con lo que dice aquí la tabla. Ya vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo nos dicen que suponga que a un lote de 90 unidades se le han asignado números que van del 1 al 90, ¿sí? Del 1 al 90. Y que se quiere seleccionar una muestra de 9 unidades. El lote es 90 y la muestra es de 9 unidades. Entonces, se escoge al azar un número de 2 dígitos, fíjense, son 2 dígitos porque al final vamos a tener 2 dígitos como máximo en nuestro lote, ¿verdad? Y se puede cerrar los ojos y se coloca ahí donde cae el dedo, bueno, y ahí cayó en el número 66, que es acá el que les muestro en el pedacito de la tabla de números aleatorios, ¿verdad? Los números se van escogiendo en sentido descendente
Y los tres primeros números así obtenidos serían el 66, el 07, el 27. Y si seguimos para completar las 9 muestras, entonces empezando por la parte superior de la siguiente columna, entonces sería 76, 08, 81, 11, 53 y 86 sería la siguiente. ¿Ok? Entonces todas esas unidades son las que van a corresponder o conformarían nuestra muestra. En muchos casos, los productos tienen un número de serie, o sea, un número de lote establecido y ese sirve como número de asignación. Entonces, esto eliminaría del proceso tener que asignar un número a cada unidad. Cuando no se tiene número de lote o un número en cada una de las muestras, las unidades, entonces si uno le asigna, como dice aquí arriba, se le asigna un número del 1 al número que haya, pues, de ese tipo de muestra. Entonces, como tarea final, para que ustedes entonces practiquen un poco, les dejo esta actividad de repaso, que construyan su propia tabla de números aleatorios utilizando para ello la herramienta Excel. Ya van a ver que es muy fácil. Bueno, chao.